Esto es DW Noticias desde Berlín. Irán vuelve a vulnerar la defensa antiaérea de Israel en una nueva jornada de bombardeos que ha dejado varios heridos en el centro del país. Países del Golfo Pérsico también registran ataques iraníes, mientras Israel continúa llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos en Teherán y en el sur del Líbano. La crisis en Medio Oriente parece estar lejos de resolverse, pese a declaraciones que sugieren una negociación en curso entre Estados Unidos e Irán. Estos son nuestros titulares. Varios países, incluyendo Pakistán, están impulsando iniciativas de diálogo entre Irán y Estados Unidos. Las fuerzas de defensa de Israel afirman haber llevado a cabo una extensa oleada de bombardeos sobre lo que llamaron plantas de producción iraníes, mientras se reportan fuertes explosiones en Teherán. Además, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, tilda la guerra de Irán de violación del derecho internacional. Las críticas desafían a Estados Unidos, el aliado más poderoso de Alemania. Analizamos las repercusiones. Y Argentina conmemora los 50 años del golpe de Estado y la posterior dictadura militar que cobró decenas de miles de vidas. En el país se debate sobre la memoria histórica con acusaciones contra el gobierno de Javier Milei de impulsar un discurso revisionista. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El primer ministro de Pakistán ofreció su país como sede para sostener conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Shehbaz Sharif publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que Pakistán está listo y consideraría un honor ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes, con el objetivo de poner fin a 3 semanas y media de guerra en Medio Oriente. Pakistán es uno de los países que intentan buscar una solución diplomática al conflicto con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que está en conversaciones con Irán por medio de su enviado y de su yerno, Steve Witkoff y Jared Kushner, y añadió, sin brindar más detalles, que Irán entregó a Estados Unidos un gran regalo relacionado con petróleo y gas. Teherán ha negado hasta ahora estar en conversaciones directas con Washington. Según Donald Trump, las conversaciones entre Washington y Teherán están avanzando muy bien. Creo que estamos tratando con la gente adecuada. El regalo que nos hicieron es muy valioso. Dijeron que lo iban a hacer y lo hicieron. Sucedió y son los únicos que podrían haberlo hecho. Pero Trump no quiso o no pudo revelar quién habla en nombre de Irán. Están hablando con nosotros de manera sensata. Recuerden, todo empezó con que no podían tener armas nucleares. Ayer me preguntaron por las condiciones y les dije que lo más importante es que no van a tener armas nucleares. Y no las van a tener. No quiero adelantar nada, pero han aceptado no tener nunca armas nucleares. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, Irán niega las afirmaciones de Trump de que se estén llevando a cabo conversaciones directas o indirectas. El presidente del Parlamento iraní calificó las declaraciones como noticias falsas que Trump está utilizando para manipular los mercados financieros y petroleros. Mientras tanto, otros observadores señalan que Trump podría estar exagerando las negociaciones para ganar tiempo y trasladar más tropas y equipo militar a la región. Al margen de estos mensajes contradictorios, el primer ministro de Pakistán se ha ofrecido a impulsar el diálogo. En una publicación en X aseguró que Pakistán está dispuesto y se siente honrado de actuar como anfitrión para facilitar unas conversaciones significativas y concluyentes entre Estados Unidos e Irán. Pero Teherán sigue mostrándose desafiante. Su principal portavoz militar afirmó que Irán luchará hasta la victoria total y la cadena estatal iraní ha difundido estas imágenes que, según afirma, muestran nuevos lanzamientos de misiles dirigidos contra Israel y las bases estadounidenses en Oriente Medio. Establecemos contacto con la ciudad de Doha. Allí se encuentra Luciano Zácara, analista político y experto en Medio Oriente. Señor Zácara, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos informaciones confusas sobre la realidad del contacto que hay en estos momentos entre Washington y Teherán. ¿Ve usted que sea plausible una solución diplomática en el corto plazo a este conflicto con base en lo que sabemos hasta el momento? Bueno, posible sería, lo que no es muy probable con lo que está pasando ahora, si vemos las posiciones a partir de incluso de las declaraciones muy confrontadas que ha habido por parte de Estados Unidos e Irán, que han negado que haya habido estos contactos. Las posiciones siguen siendo todavía muy enfrentadas. Lo que pide Irán es algo totalmente incompatible con lo que pide Estados Unidos y es muy difícil pensar que lo que acaba de decir Trump, de que se han puesto de acuerdo en cosas importantes, sea realmente cierto. Por otra parte, tampoco está muy claro
con quién está hablando o con quién puede hablar a Estados Unidos. El mismo Trump lo ha dicho, han eliminado a todos los cuales ellos querrían hablar. Por lo tanto, quien queda en este momento o serían personas que serían mucho más continuistas, como el nuevo líder Mustafa Khamenei o incluso Ghalibaf, que es uno de los que se ha mencionado, o sería gente que en realidad no tiene la capacidad de decisión que necesitaría para llegar a un alto el fuego. Por lo tanto, hay que seguir esperando y sobre todo teniendo en cuenta que todavía hoy sigue habiendo intercambio de fuego entre los tres actores. Muchas interrogantes ahí. Lo que sí parece certero, señor Sácara, es que Pakistán quiere actuar como intermediario. ¿Cómo valora los vínculos de Pakistán con los países en cuestión y qué tanta facilidad tendría el gobierno pakistaní para mediar entre las partes? Bueno, no sería un mediador como lo han sido, lo estaban haciendo Omán y Qatar. Lo que pasa es que dada la situación y cómo Irán ha reaccionado respecto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Pakistán es un país que no se ha visto involucrado por ahora, tiene buenos vínculos con Irán, tiene buenos vínculos con Estados Unidos, no es considerado un enemigo por parte de Irán. Por lo tanto, se puede ofrecer como una especie de lugar en donde se pueda llevar a estas conversaciones, algo así parecido como lo que hizo Omán, favorecer las conversaciones indirectas, pero no ser un mediador específico o un garante, sobre todo, de lo que se pueda llegar a acordar. Pero cualquiera que se pueda ofrecer que tenga capacidad de negociación siempre es bienvenido, ya que las vías que se estaban explorando hasta ahora no parecen estar funcionando y sobre todo por la reacción iraní ha quedado un poco en entredicho que, por ejemplo, Qatar pueda estar tan interesado ahora como lo estaba anteriormente. Escuchaban ustedes el análisis de Luciano Sácara. Señor Sácara, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Y para Israel, Irán no es el único frente. Una mujer de unos 30 años murió en el norte de Israel tras un ataque con cohetes atribuido a la milicia chiita Hezbollah. Otras 2 personas resultaron heridas por la metralla, según los servicios de emergencia. El impacto se produjo en la región de Galilea, donde los equipos médicos confirmaron la muerte. El ejército israelí asegura que decenas de cohetes fueron disparados desde el sur del Líbano y atribuye el ataque a Hezbollah, organización aliada de Teherán y cuyo brazo armado es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea. Israel anunció que quiere ampliar su control militar del territorio libanés hasta el río Litani. El Líbano acusa a Israel de violar flagrantemente su soberanía. Argentina conmemora los 50 años del golpe militar de 1976. Decenas de miles de personas salieron a las calles para recordar a las víctimas de la dictadura y reclamar justicia. La principal concentración tuvo lugar en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos y colectivos sociales han exigido al Estado que continúe investigando los crímenes de lesa humanidad. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 instauró una dictadura que gobernó hasta 1983 y llevó a cabo desapariciones, torturas, robo de bebés, forzando a miles al exilio. El gobierno de Javier Milei publicó un video en el que pidió revisar lo que llama el relato sobre la dictadura. Camila Perochena es historiadora de la Universidad Torcuato Di Tella. Nos acompaña a esta hora desde Buenos Aires para poner en contexto esta fecha tan importante para Argentina. Señora Perochena, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a DW. Un placer, gracias. ¿Cómo describiría el significado histórico de la dictadura y la trascendencia que tiene para la Argentina de hoy? A ver, la dictadura fue un punto de inflexión en la historia argentina. Nosotros tuvimos distintos golpes de Estado, pero la última dictadura militar fue de todos los golpes la más sangrienta y la que estableció un terrorismo de Estado. Es decir, en términos cuantitativos y cualitativos es la que tuvo una represión más violenta, una represión que fue sistemáticamente orquestada desde el Estado por miles de desaparecidos y que además fue una represión clandestina. Es decir, los militares no dejaron poca y nada evidencia y no dieron información a posteriori de la dictadura, ¿no? Entonces, es un punto de inflexión en nuestra historia porque es una época en la cual se violaron derechos humanos. Nuestra transición a la democracia en 1983, que fue una transición por colapso, implicó, yo diría, el inicio de un consenso, que fue un consenso democrático, o lo que en Argentina se llama el consenso del nunca más, que es nunca más a un golpe de Estado y a una dictadura militar como la que tuvimos. Y los 50 años de la dictadura nos encuentran en un contexto bastante particular, porque ese consenso del nunca más, o ese consenso de lo que sucedió en la dictadura fue un terrorismo de Estado,
viene siendo cuestionado por el gobierno actual desde hace 3 años aproximadamente, ¿no? Desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Sí, perdone que le interrumpa, pero justamente sobre eso quería hablar. El gobierno de Javier Milei no realizó ningún acto oficial en la conmemoración de hoy, pero como lo ha hecho en años anteriores, sí publicó un video por el que aboga porque se trabaje en aras de una memoria completa de lo ocurrido, entre comillas. ¿A qué se refiere con memoria completa y por qué lo reitera con tanta vehemencia? Mira, cuando se habla de memoria completa, cuando el gobierno Milei habla de memoria completa, lo que él dice es que hay que recordar no solo los crímenes de la dictadura militar, sino también los crímenes cometidos por las organizaciones armadas antes de la dictadura militar, es decir, en el periodo previo a la dictadura. Las organizaciones armadas son los grupos guerrilleros de izquierda que operaron en la Argentina entre 1970 y 1976, antes del gobierno militar. Lo que me parece importante señalar es que cuando el gobierno dice que hay que recordar esos crímenes y que eso sería memoria completa, en realidad la memoria no es tan completa en el sentido de que el gobierno no habla de los crímenes de la dictadura, sino que se concentra en los crímenes anteriores, los de la guerrilla, pero no denuncia los crímenes cometidos por los militares, que son infinitamente peores y cualitativamente peores que los crímenes cometidos por los grupos armados. Entonces, en realidad lo que se está haciendo es trayendo la historia para dar un debate más faccioso y más político en el presente, y no desde un lugar objetivo como el que el gobierno pretende darse a sí mismo, ¿no? Como historiadora, ¿a usted le parece que están subrepresentados en los esfuerzos por esclarecer en el pasado los crímenes cometidos por esos grupos guerrilleros, por ejemplo? A ver, han sido trabajados desde la historiografía, es decir, los historiadores trabajamos con esos temas desde hace mucho tiempo. Las cúpulas de las guerrillas fueron juzgadas en el contexto de la transición a la democracia y fueron presas en el contexto de la transición a la democracia. Es verdad que en términos de memoria en el espacio público, de memorialización, no hay sitios de memoria para los crímenes cometidos por la guerrilla, como sí lo hay para los crímenes cometidos por los organismos, por las Fuerzas Armadas, pero yo diría que no están subrepresentados en el sentido de que cuantitativamente son menores esos crímenes y fueron las cúpulas de la guerrilla juzgadas, sin contar que la gran mayoría de los miembros que pertenecían a las organizaciones armadas fueron asesinados y desaparecidos durante la dictadura, ¿no? Hablando una vez más de la voz oficialista del gobierno, el día de hoy el gobierno de Javier Milei aduce que el país necesita escuchar testimonios de personas críticas a los procesos de memoria, verdad y justicia existentes para poder ver hacia adelante. A su criterio, ¿qué es lo que necesita Argentina para poder superar ese doloroso capítulo de su historia? Bueno, siempre es difícil pensar en términos de superación de capítulos del pasado, porque nosotros seguimos teniendo muchísimas personas y víctimas afectadas por la dictadura. O sea, en Argentina hubo bebés apropiados durante la dictadura, de los cuales faltan encontrar cientos de esos bebés apropiados durante la dictadura, como uno de los efectos más evidentes, ¿no?, que todavía suceden. Entonces, hablar de superar, dar vuelta a la página o mirar para adelante en un contexto donde todavía tenés víctimas, bueno, siempre es un problema. Ahora bien, no creo que la manera de mirar hacia adelante sea solamente recordando un lado de lo sucedido o denunciando solo una de las violencias. No creo que ese sea el camino. En el fondo, me parece que lo que el gobierno está haciendo no es tanto mirar para adelante, sino tratando de generar identidades fuertes a partir de un debate sobre el pasado. Lo dice Camila Perochena, historiadora de la Universidad Torcuato Di Tella. Señora Perochena, muchísimas gracias por todo esto y hasta una próxima ocasión. A ustedes, hasta luego. Bien, retomamos el tema de apertura de este informativo. Lo hacemos ahora, eso sí, desde el ángulo económico. Por eso está con nosotros Juliana González. Así es, y es que en esta guerra, por supuesto, la economía juega un papel determinante.
Y es que el mercado del petróleo vuelve a darse la vuelta y el barril de Brent vuelve a cotizar por encima de los $100. El lunes, tras el anuncio de Donald Trump de aplazar hasta el viernes los ataques a la infraestructura eléctrica de Irán, el precio del barril cayó un 10%. Las presuntas conversaciones entre Washington y Teherán, anunciadas por el mandatario estadounidense, desmentidas por las autoridades iraníes, sembraron sin embargo nuevas dudas, sobre todo porque el estrecho de Hormuz permanece de facto cerrado. Las bolsas en Europa han cerrado con ligeras ganancias frente a las fuertes subidas de ayer y el precio del Brent subió este martes más de un 4% hasta alcanzar los $104 por barril. Y en este contexto, el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de romper precisamente su propio ultimátum al suspender esos ataques contra Irán ha hecho ganar mucho dinero a algunas personas y se sospecha que estos tenían información de primera mano del entorno del presidente. Observadores detectaron varias transacciones bursátiles llamativas 15 minutos antes del anuncio de Trump. Según cálculos del Financial Times, los operadores apostaron más de $500 millones a una caída de los precios del petróleo, como ocurrió. Esta no sería la primera vez que un anuncio en redes sociales de Trump supone un fuerte giro en los indicadores de Wall Street. Y para analizar estas acertadas movidas en el mercado de los derivados financieros, nosotros nos vamos hasta Detroit, donde tengo el gusto de saludar al periodista Argemino Barro para aclarar un poco este panorama. Un placer, Argemino. Veamos, los movimientos en el mercado han provocado la sospecha de una operación con información privilegiada. No es la primera vez que ocurre, ¿no? Efectivamente, el año pasado tuvo lugar ese famoso Día de la Liberación, cuando Donald Trump anunció de forma unilateral aranceles contra más de un centenar de países. Bueno, pues poco antes, al menos una docena de personas allegadas al presidente, altos cargos de la Casa Blanca y algunos congresistas republicanos vendieron acciones en bolsa. Cuando Donald Trump anunció los aranceles a un centenar de países, la bolsa cayó y, por tanto, estas personas, según había informado el medio de investigación ProPublica, se habían llevado un buen dinero. Y luego, poco después, poco antes de que Donald Trump, unos días después, anunciase una pausa en la aplicación de los aranceles, justo antes del anuncio también otras personas se apresuraron a comprar acciones, luego la bolsa subió y se llevaron pingües beneficios. En el caso que estamos comentando, de las últimas 24 horas hemos llegado a detectar 6.000 operaciones en el mercado del petróleo en apenas un minuto, en los 15 minutos anteriores al anuncio de Donald Trump en Truth Social. El problema con el que se encuentra la oposición y los investigadores es que es muy difícil de encontrar la llamada pistola humeante, es decir, las pruebas de que estas personas han utilizado información privilegiada. Pero vamos a ver, Argemino, las acusaciones de corrupción contra el entorno de Donald Trump van más allá del uso de esa información privilegiada. ¿Hay investigaciones a ese respecto? Hay investigaciones, pero no llegan muy lejos, porque el órgano más capacitado para investigar en profundidad es la Fiscalía General, es decir, el Departamento de Justicia, que ahora mismo está controlada por personas leales a Donald Trump. De hecho, está Pam Bondi, la Secretaria de Justicia, y los números 2, los que tiene por debajo, son los antiguos abogados personales de Donald Trump antes de volver a la presidencia por segunda vez. Estamos hablando de casos en muchas direcciones: criptomoneda, enriquecimiento o presunto enriquecimiento de la familia Trump, con acuerdos en países donde Donald Trump acaba de firmar acuerdos comerciales, como es el caso de Vietnam, o países del Golfo Pérsico. Hablamos también de regalos al presidente por parte de Suiza, por parte de Qatar, como ese avión de lujo. Y en total, según un cálculo publicado por el New York Times, la familia de Donald Trump a lo largo del último año se habría llevado entre 1.500 y 3.000 millones de dólares de forma paralela a la política exterior y de seguridad del presidente. Pero, como digo, los demócratas no tienen la presidencia, no tienen la mayoría del Congreso y por ahora no han sido capaces de llevar a cabo ninguna investigación. Y por último, Trump también ha desmantelado en el último año los mecanismos de control de la corrupción del gobierno. Por ejemplo, despidió a los 17 inspectores generales que se encargan precisamente de evitar la corrupción en las filas de la administración. Argemino, muchas gracias y hasta muy pronto. A ustedes, un placer. Y en Venezuela, cientos de trabajadores volvieron este lunes a las calles por tercera vez en lo que va de este año. En esta ocasión exigieron un aumento del salario mínimo que está estancado desde hace 4 años y equivale a 28 centavos de dólar al mes. Educadores, personal de salud, empleados públicos y pensionistas denunciaron que viven en extrema pobreza y pidieron un sueldo justo y digno. En Caracas, los manifestantes reportaron agresiones de grupos oficialistas y aseguraron que la policía impidió su paso hacia el Ministerio de Trabajo.
Más de 200 organizaciones sindicales acordaron coordinar acciones y mantener la presión en las calles. Esta tercera movilización se da tras los recientes acuerdos económicos en materia energética del gobierno venezolano con Estados Unidos. Invitamos al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica, Andrés Bello, en Caracas. Muchas gracias, señor Roland Balsa, por aceptar nuestra invitación. Señor Balsa, con el salario mínimo prácticamente simbólico, ¿qué tendría que pasar para que los venezolanos recuperen el poder de compra sin que vuelva la inflación? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, el salario mínimo ya dejó de ser un muy mal referente del ingreso nominal en Venezuela. O sea, el gobierno, en lugar de incrementar el salario mínimo, optó por entregar bonos. Estos bonos no tienen las incidencias sobre prestaciones sociales, vacaciones o utilidades que tienen los conceptos salariales. Y es por esa razón que el salario no aumentó más. En un proceso inflacionario como el que hemos vivido, pues, estos bonos han permitido que tanto el gobierno como algunas empresas no tengan que responder por pasivos laborales que son extraordinariamente costosos. En estos tiempos se ha iniciado una discusión sobre la ley del trabajo que ha sido recurrente, pero el problema en Venezuela no es ni las prestaciones ni la ley del trabajo, sino el proceso inflacionario que hemos vivido durante los últimos años. Señor Balsa, eso explicaría por qué con ese salario tan simbólico sí se puede comprar una canasta familiar y claro, tiene que ver con los bonos, pero hay otros temas y es que Estados Unidos está relajando las sanciones contra Venezuela y el petróleo supera precisamente ahora los $100. ¿Puede Venezuela convertir este respiro en una verdadera recuperación económica? Depende de cómo esos recursos ingresen a la economía venezolana. O sea, Estados Unidos es el que está recibiendo el petróleo y quien lo paga. La velocidad a la que lo paga dependerá también del mecanismo que utilice. Y las sanciones actualmente se mantienen sobre el Banco Central de Venezuela, haciendo que parte del proceso de transferencia de esos recursos hacia el país sea engorroso. Además, pues, el momento en el que los pagos se hacen no es claro todavía, los montos que se están vendiendo no es claro, los procesos de inversión que ya se habían hecho en el país y que pueden estar dando algunos resultados de producción tampoco se conocen. O sea, todo se pone con la vista en el futuro. Y al decir que con esos ingresos petroleros se van a pagar salarios, pues se está omitiendo que en Venezuela se cobran impuestos en bolívares, impuestos sobre la renta, impuestos de valor agregado, hay unas contribuciones a las pensiones, y nada de eso es sabido el monto ni el destino que tiene. Entonces, vincular los salarios al ingreso petrolero es una omisión de variables extraordinariamente importantes que son desconocidas. Señor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, muchas gracias por su tiempo y por este panorama que nos aclara bastante. Bueno, nosotros nos vamos de Venezuela para la vecina Brasil. Efectivamente, ya es que tenemos noticias de Jair Bolsonaro. La Corte Suprema autorizó al expresidente brasileño a cumplir su condena en prisión domiciliaria por motivos de salud. La medida será temporal y entrará en vigor cuando reciba el alta hospitalaria. Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en Brasilia por una bronconeumonía. El juez revisará su situación en 90 días en función de su evolución médica. Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo tras las elecciones de 2022. La decisión llega a pocos meses de las elecciones generales con su hijo Flavio Bolsonaro como candidato frente al actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En Colombia, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea se estrelló este lunes en Puerto Leguízamo, en la región amazónica del Putumayo, cuando intentaba despegar. La aeronave transportaba 128 personas a bordo. Las autoridades confirman hasta el momento 69 militares muertos, más de 50 heridos, 4 desaparecidos y una persona ilesa. Las causas del siniestro siguen bajo investigación, aunque en un primer momento se descartó un móvil terrorista. El avión accidentado tenía 43 años de uso, entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1983 y fue transferido a Colombia en 2020, según el portal especializado SA Defensa. Pese a que el siniestro arroja ahora dudas sobre el mantenimiento del avión, las autoridades militares aseguran que estaba en condiciones de volar.
La aeronave Hércules de fabricación norteamericana se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad para el cumplimiento de su misión, como también lo estaban los 11 miembros de nuestra tripulación, dispuestas con todo su profesionalismo para adelantar la tarea encomendada. El accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del lunes. Las primeras versiones indican que la aeronave colisionó cuando intentaba despegar. Las personas rescatadas con vida fueron trasladadas a centros asistenciales locales. Los heridos más graves fueron derivados a Bogotá y Florencia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, prometió una investigación exhaustiva. La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad. Por eso, este proceso debe avanzar con el respeto, la dignidad y la prudencia que este momento exige. Por ahora se desconoce la causa del siniestro. Las autoridades descartan un ataque de grupos armados que operan en la zona, donde también hay grandes extensiones de cultivos de coca. Al momento no tenemos información o indicios de que se hubiera tratado de un atentado por parte de algún grupo armado ilegal. A nuestros militares y policías, caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. Que Dios y la Virgen los tengan en su santo reino. Tras el accidente, representantes de distintos países expresaron su solidaridad con Colombia, con sus fuerzas militares y con las familias de las personas que viajaban en la aeronave. Y antes de irnos, el barco insignia del convoy Nuestra América llegó a La Habana con ayuda humanitaria como parte de una iniciativa internacional que denuncia las sanciones de Estados Unidos contra Cuba. La embarcación transporta alimentos, medicamentos y equipos como paneles solares. A bordo viajaban activistas y políticos de varios países. El convoy busca visibilizar la crisis económica y energética en la isla, agravada en los últimos meses por las restricciones al suministro de petróleo. El gobierno cubano denuncia que las medidas de Estados Unidos provocan lo que califica como asfixia energética. La ONU ha señalado que estas son contrarias al derecho internacional. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Pueden mantenerse al tanto en dw.com o seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Argueda, junto a todo el equipo que trabaja aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.